Muy buenas noches. Buenas Bienvenidos noches. todos ahí a este café Buenas virtual. noches. Buenas Eh, noches. Muy buenas noches. Qué gusto tenerlos a todos hoy en esta sala compartiendo este café virtual. Hoy tenemos un invitado verdaderamente especial, un amigo, un profesional, y don Wilson nos va a hacer la presentación de la parte del análisis del libro Durantia, y en ausencia de nuestra amiga Angelita, voy a compartir con ustedes hoy esta entrevista. Tenemos al doctor Jairo Franco. El doctor Jairo Franco es un psiquiatra de la Universidad de Caldas y ante todo es un ser maravilloso porque ha logrado hacer por otros lo que siempre deberíamos tener como ejemplo. Nosotros los urantianos o urantistas, como él dice, deberíamos aplicar más en la acción, porque él es más de la acción que de la teoría. Por eso, doctor Jairo, bueno, digámosle Jairo, porque yo sé que no le gusta que le digamos doctor. Jairo, muchas gracias por aceptar la invitación y empecemos, vamos al grano. Jairo, ¿quieres contarnos algo de tu vida personal como para iniciar este café virtual? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, personal, yo soy Jairo, sí, como bien dice J, y me gusta que me digan Jairo. Yo soy del eje cafetero, soy oriundo de esta zona, quinta generación en esta región, con ancestros claramente españoles y quimbayas, fruto del mestizaje, pues, propio de la zona cafetera. Mi familia tiene origen campesino, cultivadores de café, y bueno, yo realmente esta entrevista no debería ser para mí, sino para muchas personas que han trabajado conmigo durante los últimos casi 30 años buscando promover la lectura del libro y el estudio, pues, como de todos los temas urantistas. Yo soy casado, como bien dijo, quien no sé quién, creo que fue Isabel la que preguntó que si todavía mi esposa María Mercedes, todavía estoy casado con la misma, tengo 2 hijos ya grandes y bueno, me siento muy honrado que me hayan invitado por acá. Gracias, Jairo. Y algún día tendremos la oportunidad de probar ese delicioso café que usted produce allá en su pequeña finquita. Creo que es café de origen, café gourmet. Bienvenido, Maravilloso. sí. Es un delicioso. Doctor Jairo, cuéntenos cómo llegó usted al libro Durantia. Bueno, yo creo que llegué al libro Durantia como muchos. Llegué gracias a JJ Benítez, pero yo tuve la osadía de escribir a la dirección o sea, me conseguí la dirección. A ver, resulta que en el año 91, pues yo estaba muy joven y un amigo que se había ido a estudiar Derecho a Bogotá trajo unas fotocopias del libro Durantia en inglés. Y entonces, pues ahí yo con él le decía el misterioso libro azul. Y ahí pues pude conocer básicamente, eran 2 temas, era sobre la historia de Adán y Eva y sobre la rebelión de Lucifer. Y después con JJ Benítez, pues ahí me dieron ganas de escribir a esa dirección que aparece en el libro y escribí. Y entonces yo dije que estaba interesado en el libro Durantia. Eso fue como en el año 92. Me dijeron que si en español o en inglés. Yo dije que en español, cociné $102 y me perdió la pista. Y yo, ay, Dios mío, me entraron al baile, perdí los $112. Y resulta que es que en ese tiempo estaban haciendo la primera edición en español. Entonces después me contestan, ya como en el 93, y me dicen que se han demorado
porque como yo había dicho que quería el libro en español, entonces que apenas lo estaban pues como produciendo y así lo conocí. La verdad es que cuando lo tuve en mis manos, como que se me olvidó por qué era que lo había conseguido y lo que abrí fue, estaban reportando el número de ángeles y yo, uy, Dios mío, le metí $112 a un libro de ángeles y lo guardé por un tiempo hasta que después lo retomé como en el 94 ya. Increíble cómo el libro los llega a todos de diferentes formas. Jairo, eh, yo sé que tú eres médico psiquiatra y los psiquiatras pues tienen una especialización en la mente. ¿Cómo logra un profesional de la psiquiatría eh, encauzar el concepto de mente que tiene, por ejemplo, el libro Durantia, que a veces hace una divergencia con respecto a lo que dice la medicina? Bueno, Jota, realmente mi camino fue al contrario. Yo conocí el libro Durante y yo todavía no era médico, era estudiante de medicina. Y después cuando empiezo a leer el libro, yo siento que el libro me transforma y como vos decís, dije, pues de qué manera tenemos que hacer esto pues como parte de mi vida y de ahí empiezo a reprogramar mi vida como a los 25 años y ahí es donde decido estudiar psiquiatría. Entonces, básicamente, primero por William Sadler, que esa era la profesión de él, y segundo porque tuve una conversación muy grande con una persona que aquí debería estar, pero que no está, que es Carlos Zapata. Carlos Zapata realmente influyó mucho en mí, todavía sigue influyendo, lo quiero bastante. Entonces, él una vez va a Manizales y nos recorremos Manizales de cabo a rabo, como dicen, y entonces ahí es que yo decido estudiar psiquiatría, ¿cierto? Entonces, cuando yo entro a estudiar psiquiatría, ya entro con otro amigo, como les digo, yo en el Eje Cafetero no soy solo, o sea, tenemos un grupo de varias personas, entre ellos Mauricio Castaño, que es otro lector fuerte del libro Durantia. Los dos decidimos estudiar psiquiatría por el libro Durantia y bueno, cuando entramos a estudiar, pues nadie nos explicó qué es la mente, ni estudiando medicina, nada de lo que he estudiado me ha explicado qué es la mente, ni psiquiatría, ni nada. El único que me ha explicado qué es la mente y cómo funciona es el libro Durantia. Y por supuesto que ya lo utilizamos, porque no soy yo solo, para intentar entender a las personas con las teorías como nos ofrece el libro Durantia. Justamente hoy un pedacito del que vamos a revisar nos habla de los espíritus ayudantes de la mente de forma tangencial. Entonces, fue al contrario. Yo decidí estudiar psiquiatría por el libro Durantia y cuando decidí estudiar psiquiatría, pues ya habíamos leído, porque Mauricio y yo ya habíamos leído el libro Durantia hacía como, no, o sea, desde hacía muchos años. Entonces así fue que llegó la psiquiatría a mí. Primero fue el libro Durantia y después la psiquiatría, después estudié Pero psiquiatría. todavía se siguen reuniendo ustedes médicos para analizar el libro del psiquiatra. Claro, claro, porque mira que es que nosotros, pues, sino que ya son como otros momentos de la vida, ¿cierto? Entonces ahorita ya somos profesores, entonces intentamos es escribir artículos con base en el libro Urantia y seguimos los mismos, Alejandro Arango, Mauricio Castaño, María Mercedes Ramírez, Henry y Darío Franco, Jorge Nao, cada uno desde y Gustavo Martínez, por Dios, Y ¿cómo voy a olvidar a Fernando, Gustavo Martínez? y Fernando Salazar. Fernando, sí, sino que Fernando está un poco, él es un poco como, él dice que el libro Durantia lo escribieron gringos y que eso es una manipulación, pero él es durantista, maneja los conceptos, habla del libro Durantia, pero él todavía tiene cierto recelo. Y él dice que se considera más de una religión de Pachamama que él mismo se inventa. Y finalmente es a lo que nos invita el libro Durantia, a hacer cada uno su religión personal, ¿no? Pero realmente Fernando no es tan estudioso del libro, más que todos los otros. Él no sigue la corriente, pero no se sienta así como en los grupos de estudio a opinar, no, no mucho. Uno de los objetivos que tiene este café virtual es destacar a las personas que de alguna manera el libro Durantia les ha transformado y en cierta forma es que dejar un documento histórico para la posteridad en el sentido de todos aquellos pioneros que algún día se atrevieron a hacer algo
con respecto al libro Durantia. Y sabemos, Jairo, que usted, si alguien ha aportado en el eje cafetero y en Colombia, ha sido el trabajo silencioso que tú has realizado, porque mira que has organizado 3 congresos nacionales del libro Durantia. Uno en el eje cafetero, perdón, uno en San José del eje cafetero, un pueblito hermoso el cual tuve la oportunidad de conocer, y 2 en la ciudad de Pereira. Pero ese primer congreso que usted organizó fue algo impactante, porque era un municipio entero en función de un congreso. Era un pequeño municipio que desde los agentes de policía hasta el cura hablaban el mismo idioma, hablaban Urantia. Asistimos Muy bien. a una liturgia y el médico y el padre nos hablaba de Urantia. Yo quedé asombrado de haber asistido a ese primer congreso del eje de San José en el eje cafetero. Cuéntenos cómo lograste integrar un municipio entero para hacer ese congreso. Bueno, primero, lo que pasa es que Pereira y el eje cafetero no es como Medellín o Bogotá, ¿cierto? Son ciudades pequeñas, son pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce. Entonces, yo soy originario de Pereira y Pereira hace 40, hace 30 años no era la ciudad que era hoy. Todos nos conocíamos, eran 5 colegios, todos sabíamos quién éramos todos. O sea, era un pueblo pequeño, era un pueblo como hoy, por ejemplo, los que conozcan el eje cafetero, como hoy es Anserma. En los últimos años, en estos últimos 30 o 40 años, sucede como un desarrollo exponencial y la población se duplica, pero realmente nosotros éramos pueblos, entonces entre todos nos conocíamos. Y lo que vos decís del pueblo lo hacíamos era porque, pues, nosotros habíamos pensado sería una buena manera de transmitir las enseñanzas del libro. Entonces, inicialmente pensamos que era desde el punto de vista político. Entonces, por eso es que Jorge se lanza a la alcaldía. Entonces, logramos que el personero, que el alcalde, que los concejales tuvieran conocimiento del libro Durantia y pues por ahí derecho el cura, los médicos, o sea, todas como que las personas que de una u otra manera ejercen liderazgo en la población, pues conocían el libro Durantia. Y como los médicos teníamos clases en el colegio, que solamente era un colegio de bachillerato, entonces nosotros les habíamos hablado a los muchachos del libro Durantia. Y en las actividades de promoción y prevención que hacía el hospital, hablábamos del libro Durantia. Entonces, por eso era que todo el mundo conocía el libro Durantia y aún muchas personas del pueblo lo conocen. Realmente nosotros seguimos vinculados a ese pueblo y la mayoría de las personas saben que es el libro Durantia. No todos lo estudian, ni todos lo leen a profundidad, pero está en las bibliotecas de los colegios, está en las escuelas y las personas hablan del libro Durantia, Hasta porque emisoras nosotros de seguimos vinculados a ese pueblo. Una urontocracia. sí, Sí, hasta lo que pasa es que después nos dimos cuenta que por el lado político no era. Entonces, realmente esa experiencia, éramos jóvenes, éramos muy jóvenes y nos dimos cuenta que por ahí no era. Entonces decidimos cambiar la metodología para promover el conocimiento y la lectura del libro. Pero por eso fue que ustedes en esa época fueron y eso pasaba. fue increíble. Y los otros 2 que fueron ya en la ciudad de Pereira, ya fueron más estructurados, ya más pausados y fue ya todo un equipo de trabajo alrededor de esos 2 congresos, ¿no? Lo que pasa es que eso como que también va de acuerdo con la madurez, J. Una cosa es a los 25, otra cosa a los 35, otra a los 45. Entonces, ya en ese momento teníamos como otra visión del mundo, más experiencia, entonces ya teníamos como la posibilidad de hacerlo de otra manera. Y como te digo, en la medida que uno va evolucionando, pues también va evolucionando como la forma que uno cree la adecuada para promover la lectura del libro Durantia, ¿cierto? Entonces, por eso son como eventos diferentes. Definitivamente la siembra que ustedes han realizado en todo el eje cafetero ha sido impresionante, esa gestión de todos estos médicos trabajando en función del libro Durantia. Creo que hay algo que destacar que vale la pena destacar porque ustedes como médicos psiquiatras, en el caso suyo, ha recibido ya 2 premios nacionales de investigación de psiquiatría. Cuéntenos un poquito de esos 2 premios.
Bueno, tampoco son solamente míos. Vuelvo y le repito, cuando yo me lanzo a esta aventura de intentar estudiar psiquiatría, lo hago en compañía de Mauricio Castaño, que no solamente era mi amigo desde la infancia, sino que también era otro de los médicos del pueblo. Entonces, nosotros, convencidos de lo que dice el libro Urantia, resulta que, a ver, no sé cómo serán otros países o los que sean de aquí conozcan cómo es el modelo, pero aquí el modelo de residencia o de estudio de especialización es que a los que son residentes los meten de lleno a hacer la actividad de la especialidad, pero con la orientación del profe. Entonces nos dan como unos espacios académicos, que ellos llamaban actividad cultural, que era todos los viernes a las 7 de la mañana. Y entonces ellos nos lo dejaron a Mauricio y a mí. Entonces, bueno, Jairo y Mauricio se encargan de la actividad académica. Entonces nosotros lo que decíamos era que cada viernes hablábamos básicamente de la parte 3 del libro. Hablábamos de un pedazo, del origen del planeta, o hablábamos o sea, básicamente era sobre la parte 3 del libro. Entonces así tuvimos durante 3 años la oportunidad de hablar todos los viernes y ese era un auditorio abierto, porque era no solamente los estudiantes de medicina, los estudiantes de psiquiatría, sino que pueden ir otras personas. Entonces ahí nos surgió la idea de sacar a colación, como han habido personas que se han ganado premios importantes, no boas como la que nosotros nos hemos ganado, sino premios de verdad importantes a raíz de ideas que sacan del libro Urantia. Entonces nosotros decidimos ensayar sobre la violencia y la enfermedad mental. Y entonces pues pudimos demostrar que en Colombia, donde había conflicto armado, las personas tenían más sintomatología psiquiátrica. Y bueno, eso nos llevó sí a unos premios. Todavía seguimos trabajando en investigación. Pero esa fue la idea, surgió de ahí, Jota. Y entonces tuvimos esa oportunidad. Extrañamos con mucho sus conferencias, profe Jairo, doctor Jairo, porque durante mucho tiempo usted se dedicó al trabajo de la docencia, al trabajo de la sostenibilidad. Usted se volvió, aparte de ser urantista, un ambientalista, muy activista en esos aspectos. Y entonces, por acá, por la parte central del país, le extrañábamos bastante porque usted solía visitarnos mucho. Jairo, ya estamos terminando con esta parte de preguntas. ¿Quisieras contarnos como una anécdota o un aporte importante que te haya dado toda esta actividad que has tenido durante tantos años en el libro Urantia? Una anécdota así interesante. Yo creo que han pasado muchas, pero algo Pues sí que... bueno, pero tengo tal vez dos. Una es que cuando empieza Internet, porque pues, la lectura del libro fue antes de Internet, ¿cierto? Internet aparece como en el año 97, por ahí en Colombia, más o menos, o 96, o por lo menos que fuera una manera masiva en la que las personas lo podamos utilizar. Entonces, yo estaba buscando, o yo no, nosotros estábamos deseosos por buscar otras personas que conocieran el libro Urantia. Entonces resulta que nos conectamos con un señor que se llamaba Alex Martin, y Alex Martin era un africano. Entonces, bueno, empezamos a hablar con Alex Martin. Bueno, y en eso hubo una época en que Dan Naranjo sacó unos libros de Urantia muy baratos, ¿se acuerdan? Que eran como... Que el problema es que eran baratos era porque el filo que les quedó muy pegado a las Sí. palabras, entonces hubo que darlos a mitad de precio, porque Bueno, quedaron entonces mal nosotros, cortados. exactamente, aprovechamos eso para... Esa fue labor de Ramón Ortiz, ¿cierto, Ramón? La gestión que hizo Ramón Ortiz fue que se logró que una imprenta colombiana imprimiera Eso es Dan esos. Naranjo. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Ramón fue el de eso. Bueno, entonces hubo muchos libros y a poco precio. Entonces nosotros pensamos que era una oportunidad para empezar a regalar libros. Entonces pensamos que quienes lo tenían que tener eran los políticos y los curas. Entonces, y las bibliotecas. Entonces dijimos, no, pero necesitamos un socio que nos ayude a comprar libros, porque literalmente nos gastábamos la mitad del sueldo comprando libros. Entonces apareció un señor en África, se llama Alex Martin. Entonces decía, ay, que ustedes conocen el libro Urantia, sí, conocemos el libro Urantia.
¿y dónde viene? En Pereira. Ah, no, yo voy a ir a Pereira. Pues, ¿cómo van a ir a Pereira ese señor? Ah, bueno, bienvenido. Pues que venga, pues, ¿cierto? Entonces yo estaba esperando que llegara aquí un afro de 2 metros, pues, quién sabe qué, hablando yo, en qué idioma. Cuando resulta que, entonces, ese día, pues, fueron varios urantistas a la casa esperando la llegada del señor. Cuando resulta que quien se apareció fue mi amigo de primaria, que era Gustavo Martínez, que se había ido 2 años a vivir a África, pero como yo no decía que Jairo Franco, ni él decía Gustavo Martínez, él no sabía quién era yo, ni yo sabía quién era él. Y ahí nos reencontramos. Por eso es que empezamos, Gustavo y yo, eh, a comprar y comprar libros. Y bueno, ahí esa es como una anécdota chévere. Y lo otro fue cuando conocí a Carlos Zapata, que fue en el aeropuerto de Manizales. Entonces yo iba con un cartel. El aeropuerto de Manizales es un aeropuerto, ustedes no se lo imaginan, pues es una cosa diminuta, o sea, es como, no, es que aterrizan aviones chiquitos, parece literalmente es un aeropuerto de pueblo. Entonces yo estaba con mi cartelito allá que decía Carlos Zapata. Entonces, bueno, Carlos llegó y entonces bueno, que entonces vamos y todo eso. Y resulta que Carlos no pensaba que yo era Jairo Franco, porque yo en ese tiempo pues era muy joven. Entonces él pensaba que yo era o el hijo de Jairo Franco o era el conductor de Jairo Franco, pero no sabía que yo era Jairo. De, no, pero es que Jairo soy yo. Ah, ¿cómo así? Pero yo pensé que era un señor mayor, porque Carlos pues es un señor ya grande, ¿cierto? Entonces, pues bueno, básicamente las dos historias así como abuelo de pájaro, pues como que me ha parecido charras. En colombiano se llama charras, pero nosotros, gracioso para los que son de afuera. Así, Muy bien, sí, gracias. chistosas. Sí, chistosas. Muchas gracias, Jairo, por este hermoso momento de compartir de tu vida, de las experiencias que has tenido. De verdad que hablar contigo sobre las experiencias del libro Durantia es impresionante, porque la gestión que has realizado por más de 30 años allí en el eje cafetero, con todo el gremio de la salud y con los estudiantes, eso, yo creo que esa siembra de alguna manera va a fructificar y va generando mejores personas. ¿Qué tal, don Wilson, si pasamos ya a la segunda parte o tenemos preguntas? Mira que aquí tenemos una mano levantada. Claro, Tengo una mano levantada. tenemos varias preguntas del público. Tenemos un minuto. Claro. Isabel. Bien pueda. Gracias. Jairito, para preguntarte, en esa universidad donde les dieron la oportunidad a Mauricio y a ti de hacer ese ejercicio de los viernes, ¿es a donde lograste incorporar el estudio del libro Urantia como cátedra dentro de la universidad? Y ¿Dentro de la universidad o en eso otra? no, o sea, lo hacemos en la Universidad de Caldas y en la Tecnológica. Pero Mauricio, con los años, se convirtió en profesor. Entonces, los psiquiatras, cuando vamos a hablar de suicidio, evitamos hablar de suicidio. Entonces, él tiene una cátedra que se llama El arte de vivir. Entonces, en el arte de vivir, pues no solamente, o sea, basada en el capítulo del libro de Rodán de Alejandría, pero pues cada vez le introduce otras cosas y todavía existe. De hecho, se convirtió en programa radial, porque así se llama, el arte de vivir. Entonces, él da pautas y a invitados y básicamente sobre el libro Urantia. Esto todavía existe, Isabel. Tenemos una pregunta de Marcelino. Marcelino, por favor, abra su micrófono. Muchas gracias. Un gran abrazo en Jesús Micael. El hermano Jairo no le había escuchado hablar, se ve no solamente muy sincero, sino muy sencillo. Así es que le felicito por eso y se ve que ha tratado de llevar no solo el mensaje a través de la explicación, sino de la vida propia, que esa es la base de todo, ¿no? No olvidemos lo que dice Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que cumple su voluntad, el que vive su voluntad. Y usted se ve que no solo transmite, sino vive el mensaje. Ahora, hermano Jairo, como buen psiquiatra, ¿qué respuesta da usted, por ejemplo, cuando la gente le expresa que vio tal cosa, que experimentó tal fenómeno, que se comunicó con tal ser, y en especial ese hecho de las canalizaciones que son tan frecuentes
especialmente en este grupo 11-11, ¿no? ¿Qué respuesta da usted con estos fenómenos y en especial las canalizaciones? Gracias, hermano. Un gran abrazo en Jesús Micael. Bueno, gracias a vos, Marcelino. Bueno, es una pregunta compleja. Primero, nosotros los psiquiatras estamos convencidos que la mayor parte de lo que las personas manifiestan como experiencias extrasensoriales o como comunicaciones con otros seres, pues hacen parte de la psicosis, ¿sí? Realmente la mayoría de las personas que dicen eso son personas psicóticas. Sin embargo, bueno, uno tiene que como ir a la parte de por sus frutos los conoceréis, porque encuentra uno todo tipo de pelambres. Encuentra las personas que dicen que canalizan y que mandan mensajes de yo no sé quién, del comandante Asgardes y sé cuántos que está en la nave espacial parqueada esperando la invasión, y encuentran unos mensajes muy serios. Yo la verdad he tenido la oportunidad de estudiar eso a profundidad y creo que hay de personas a personas. Creo que hay personas que tal vez sí pueden estar en el nivel 1 del círculo psíquico y pueden tener comunicación con Dios y pueden expresar parte de lo que les llega al pensamiento como una comunicación directa, pero también he visto la mayoría de las veces veo que son personas con unas canalizaciones fatuas, hablando de unas bobadas que rayan pues en la psicosis. Recuerdo mucho un señor John Basser por allá en el año 2011 tal vez, que estaba diciendo que el planeta se iba a acabar y que creo que era por la época de los mayas, no sé, hace muchos años. Y entonces él mandaba unos mensajes y que iba a aparecer la luna de yo no sé qué colores, y hubo muchos seguidores de ese señor John Basser. Resulta que John Basser era una persona que vivía en un sótano, que solamente hablaba con su mamá, que su mamá le mandaba los alimentos de un piso a otro como por una especie de ascensor. Entonces, ese tipo de personas son la mayoría de las que alimentan ese tipo de mensajes, pero también he visto otros que me ha quedado la duda que parecen mensajes donde yo digo, estas personas y esta forma de vivir de estas personas corresponden con alguien que se encuentra en un nivel, en un círculo psíquico avanzado, pero ellos no se van a poner a exponerse como si fueran payasos de circo, Marcelino. Yo creo que las personas que realmente tienen esa posibilidad de comunicarse con Dios porque están en unos niveles tan avanzados, no se van a exponer como payasos de circo, así como muchas veces se ve en estas comunicaciones del comandante Asgard y de 1111. Por ejemplo, John Bernard, que era el original de 1111, era un médico y algunos mensajes de él me parecían muy interesantes, otros no. Entonces yo creo que aquí uno tiene que tener discernimiento y los psiquiatras preferimos ser conservadores en ese aspecto. Preferimos, a ver, la definición de enfermedad mental no la da ni siquiera el delirio o la alucinación que la persona tenga. De verdad, el diagnóstico de enfermedad mental se basa en el funcionamiento de la persona. Entonces, cuando uno va a analizar, para poder saber exactamente de quién vienen los mensajes, tendría que analizar la persona. Y como les digo, por ejemplo, en ese caso de John Basser, uno qué puede esperar de una persona que vive en esas condiciones. Uno esperaría que alguien que de verdad tenga un avance espiritual sea una persona generosa, que se caracterice por la alegría, por la bondad, por la paz, por la humildad, por la templanza, por la generosidad, por lo que llaman los católicos los frutos del espíritu, ¿cierto? Entonces creo que eso es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Creo que hay algunos mensajes que son muy chéveres, pero creo que la gran mayoría pueden provenir de personas que tienen algún tipo de enfermedad mental. Gracias, gracias Jairo por la respuesta. Tenemos una pregunta del señor Armando Gutiérrez. Muchas Siga, gracias, por favor. hermano. Jairo, no me voy a demorar, muchas gracias, muy interesante. Creo que los psiquiatras, al trabajar ese universo insondable de la mente, penetran
muchísimas realidades del ser. Quisiera preguntarte, ¿cómo has hecho para conjugar una visión de mente cósmica, como dice el libro Durantia, de discernimiento científico que va más allá de la realidad de este mundo, en esa comunidad médica, en ese entorno de psiquiatría tradicional, en donde no hay una visión espiritualizada? De pronto, Carlos Bueno, Gustavo también Jung, Armando, cómo has hecho para moverte en ese ta- medio tan complejo? pues mira, lo mismo que les estaba diciendo ahorita, ha sido un camino de evolución, ¿cierto? Al principio nos miraban como, uy, estos manes vienen aquí, ¿cómo así que hablar de Dios? Pero en la medida que se dieron cuenta que éramos buenos estudiantes, que éramos personas juiciosas y que sobre todo los pacientes se aliviaban y no se psicotizaban peor, entonces nos fueron como cogiendo respeto. Y la verdad es que hoy día Mauricio y yo en el eje cafetero somos personas respetadas en el área de psiquiatría, a pesar de que ellos creen que nosotros somos católicos, porque uno como urantista tiene esa particularidad. En la universidad posamos como los más godos de los católicos, pero una vez nos fuimos a presentar a un posgrado de teología y nos echaron por ateos, ¿sí? Y la verdad es que lo que somos es urantistas. Entonces, al principio da mucha resistencia, pero en la medida que hemos transcurrido y que se dan cuenta que no somos ningunos psiquiatras raros ni somos disfuncionales, sino que por el contrario, como que la situación nos funciona y que la espiritualidad eh, es parte de la realidad, porque es que nosotros al principio no hablábamos y decíamos que esto lo dice el libro Urantia, sino que hablábamos, es, como lo decís, esto lo dice Jung o esto lo dice, miren por ejemplo William Sadler. William Sadler era el movimiento que se llama el movimiento gestáltico. Entonces es muy fácil adaptar las teorías psiquiátricas a ya otros autores como el movimiento gestáltico, como la psicodinamia no tradicional, sino la junguiana, como por ejemplo los psicodinamistas transculturales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue como adaptar. Esto no lo dice el Durante, sino que lo dice fulanito. Esto lo dice Jun, esto lo dice Gestal, esto lo dice Claude Bernard. Entonces, así fuimos como armando la situación y se fue como, nos fueron como aceptando. Posteriormente, pues seguimos estudiando y entonces ya no nos ven tan raros, ¿cierto? O al principio sí nos ven un poco raros, pero ya llegamos a un punto en que no nos da ningún tipo de pena hablar de Dios en la consulta, ni hablar de Dios delante de los estudiantes, ni hablar de Dios en las reuniones de la universidad, ni decirles que Dios los bendiga a profesores ateos, agnósticos o creyentes. Así como era distinto el Congreso en el año 2000 al del 2011, porque teníamos años distintos, también va siendo distinta la forma como vamos sorteando esos problemitas con nuestros compañeros y sobre todo que se evidencia en la mejoría de los pacientes. Además que no estamos hablando de nada raro, sino un aspecto de la realidad que la medicina occidental ha abandonado, porque como dice el libro, la realidad tiene tres niveles: hechos, significados y valores. Los significados son al mundo mental, los hechos al mundo material y los valores al mundo espiritual. Entonces, pues ya no es tan difícil como antes, ya es un discurso que pasa más y que es más aceptado, la verdad. Tenemos una mano levantada de don Diego. Don Diego, si tiene la posibilidad de activar su micrófono y también su cámara, sería muy bueno. Sí, cómo no. Doctor Franco, buenas noches. Buenas noches, te regalo el doctor, me puedes decir Jairo. ¿Cómo me le va? Nosotros nos conocimos, yo le estoy hablando desde Pereira. Nosotros nos conocimos en el grupo en en el que usted nombró hace como 12 años, que no sé ahorita dónde se estarán reuniendo, porque yo viajé a Bogotá y bueno, ¿todavía se reúnen? Sí, señor, hacemos reuniones virtuales ya por pandemia. Ah, virtuales, ok. La pregunta es esta. Nosotros asistíamos a un cineclub que armaron el doctor Castilla y la Sociedad de Psiquiatría, un cineclub que tenían montado los jueves, no sé si usted se dio cuenta, y allí nos mostraban películas sobre patologías. Y en alguna ocasión la discusión se basó en que
en que muchas veces los pacientes tienden a buscar la espiritualidad. O sea, casi que dieron a entender que la espiritualidad era una respuesta a una patología. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted qué sí entiende sobre la materia? Muchas gracias. Bueno, mira, te digo. Sí, el doctor Castilla tiene esos grupos. Actualmente se llama el grupo GATA, el grupo Panda, y él sigue haciendo, a pesar de que ya está pensionado, sigue haciendo estas actividades de tipo psicoeducativo. Pues mira, hombre, sucede que hay traumas específicos y epilepsias específicas donde las personas se vuelven más religiosas y enfermedades específicas. Eso desde el punto de vista patológico. Desafortunadamente la medicina es una ciencia que estudia los hechos, los significados y los valores, pero desde el punto de vista de la patología, no desde el punto de vista de la salud. Entonces, cuando uno se va y encuentra que personas con traumas a nivel temporal o con epilepsias temporales o con trastornos afectivos bipolares hablan mucho de Dios, seguramente las va a encontrar, pero porque está trabajando o las está estudiando en personas enfermas. Pero también hay otros autores que han hecho el ejercicio contrario, y es mirar personas maravillosas que tanto grado de espiritualidad tienen. Entonces, eso que dice el doctor Castilla es cierto, pero porque los médicos trabajamos en función de la disfunción. O sea, trabajamos es en función de la mente, del cuerpo y el comportamiento, pero en virtud de su disfunción. Entonces, cuando lo encontramos en personas funcionales, ahí no hablamos, pero también está al otro lado, Diego. Está al lado de personas que son muy funcionales y son muy espirituales. De esas poco habla la psiquiatría. De esas tal vez nos hablaría más la psicología, que ellos no parten del modelo de enfermedad mental, sino del modelo de salud mental. Entonces nos podemos encontrar psicólogos como Carl Rogers o como otros, o como incluso médicos como, por ejemplo, hay un médico hindú que es urantista, Deepak Chopra, ¿cierto? Pero entonces lo hacen no desde el modelo médico, sino desde el modelo psicológico, porque el modelo médico justamente estudia la enfermedad. Por eso es que el doctor Castilla habla de eso. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Pasamos ya a la segunda parte. Don Wilson, iniciamos creo que es la parte quinta del el Ministerio del Espíritu, del documento número 34. Estamos hablando de la página 379. Práctica, no sé si Chiche tiene el micrófono abierto, ¿quiere decir algo o arrancamos? Sí, Es rapidísimo. ¿Deepak Chopra es urantiano? ¿Eso dijiste, Jairo? ¿Cómo le parece que sí? Deepak Chopra es urantista, porque no es un urantiano común y corriente, sino un urantiano consciente. Como dijo J, Porque todos somos urantianos. todos nacimos en Urantia, pero No, claro, él es pero lector no me de refiero Urantia. a eso. Sí, José. Él es ¿Y el lector? lector del libro Urantia. Pero no aparecen sus obras. No lo ve uno en las obras. No, Ni no menciones, aparece. referencia, no aparece. No aparece, y le hiciera un favor muy gordo donde apareciese, porque miren ustedes, todos los lectores que trajo el hecho que JJ Benítez hablara de Urantia y sus libros, ¿cierto? Entonces, donde un autor como esos de repente manifestara abiertamente eso, creo que le hiciera un favor gordo al movimiento. Pero Deepak es urantiano, urantista. Ahora sí, don Wilson, tiene la palabra. Bueno, listo. Bueno, Jairo, la verdad que yo lo admiro mucho a usted por varias cosas. Primero, esa pasión que le pone a todo lo que hace. ¿Sí? La pasión a su trabajo, la pasión al amigo. Porque usted es buen amigo. ¿Sí? La gente habla muy, muy bien de usted. Porque lo hace a nivel genuino. Igual para decir las cosas. También le apasiona. O sea, yo me imagino cómo usted ha sido capaz de inculcar a otros médicos el tema durante. Esos son retos muy grandes y que
cuando se convierte, se une esa parte filosófica a la ciencia, eso es una obra de arte. Eso realmente se puede considerar dentro de mi criterio personal, dentro de lo que es bello. O sea, armar ese mix, filosofía orantiana con la parte médica. Qué bonito. Porque eso conlleva a paz, conlleva a conversión, conlleva a sanación. Sanación física, sanación espiritual. Qué chévere. Y bueno, y todo lo que usted mueve allá de Urantia, en el eje cafetero, de verdad que muy chévere. Y siempre que hemos hecho cosas allá con la feria, que se hizo hace poco, con un encuentro de lectores, sus charlas son muy profundas, muy investigadas. O sea, eso no es de coger y leer, no. Se nota que hacen un gran trabajo y lo hacen muy profesional desde el punto de vista orante. Da ejemplo de la calidad con que se deben decir las cosas a nivel de conceptos y de comprensiones durante. Qué chévere, lo felicito. Ok. Bueno, esperamos dentro de poco trabajar un poco más cuando tengamos, bueno, la parte de virtualidad nos va a ayudar con el tema de integrar los pueblitos. Hay mucha gente, Isabel, que cuando estuvo viajando por todo este eje cafetero, muchos pueblos, encontró mucha gente y ellos están ávidos de información. Pues gracias a toda esta diseminación del libro y lo que ustedes han hecho, de verdad que hay un gran reto y una gran oportunidad allí para trabajar y estamos dispuestos a ayudarles con la misma Isabel, con Norma y con toda la Junta de Colombia. Bueno, Jairo, vamos a pasar entonces al segundo tema, a la segunda parte que tiene que ver con el libro de Urantia, ¿sí? La mecánica, como usted la ha visto en eventos anteriores. Hay 2 párrafos que les pasamos, vamos a leerlos con la dinámica que usted lo podría leer o lo leemos nosotros. Y yo corto un poquito aquí, perfecto. Y dar una interpretación suya, lo que usted crea que se debe, lo que usted entiende, e igual también quedan abiertas las preguntas para el resto de las personas que están aquí. Lo importante es llevarnos un discernimiento sencillo, simple de lo que está acá. Entramos a un tema que a mí me gusta mucho, que se llama el ministerio, ¿sí? Y también del espíritu. El ministerio del espíritu. A mí me gusta desglosar un poco las palabras. Entonces, ¿a usted le parece bien que leamos 2 párrafos seguidos o leemos uno por uno? ¿Cómo le gustaría leer? Pues yo creo que los debemos leer seguidos. Bueno. Okay. ¿Le gustaría leer o quiere que le lea? Como vos querrás. Como ustedes sientan, todo el invitado se siente. Listo, entonces lo leo. Bueno, hágale. Bueno. La ministra divina coopera con el Hijo Creador en la formulación de vida y la creación de nuevas órdenes de seres hasta la época del 7º autootorgamiento y, posteriormente, después de su elevación a la soberanía plena del universo, continúa colaborando con él y con el espíritu otorgado por el Hijo en el ulterior trabajo del Ministerio Mundial y la progresión planetaria. En los mundos habitados, el espíritu comienza el trabajo de progresión evolucionaria, empezando con el material inerte de los reinos, dotando primero vida vegetal, luego los organismos animales, más tarde las primeras órdenes de existencia humana, y cada sucesiva concesión contribuye a desenvolvimientos adicionales del potencial evolucionario de vida planetaria, desde los periodos iniciales y primitivos hasta la aparición de las criaturas volitivas. Esta labor del espíritu es principalmente efectuada a través de los 7 ayudantes, los espíritus de promesa, el espíritu que unifica y coordina los planetas evolucionarios y conduce siempre y unidamente a las razas de los hombres hacia las más altas ideas y a los más altos ideales espirituales. Ok, bueno. Muchas gracias. ¿Qué nos podría vislumbrar acá en este tema? Primero que todo, gracias a Dios me tocaban estos párrafos y no los que le tocaban a los otros compañeros. No. Vean que le tocó a Andrés José, Dios mío, uy, qué cosa tan enredada. No, bueno, no le coge el tiro de sencillo.
Pero realmente, pues, creo que estos capítulos, estos párrafos son muy claros en la medida que nos están hablando de la asociación que existe entre la ministra divina y el Hijo Creador, o sea, Miguel, no solamente en la creación del planeta, sino en la evolución de la vida. Entonces, dice claramente que lo acompaña desde el inicio hasta que llega el hijo autootorgador y posteriormente cuando la evolución continúa. Acordémonos que en este planeta el hijo autootorgador llegó antes que el hijo magisterial, pero normalmente en otros planetas primero llega el hijo magisterial y luego llega el hijo autootorgador. Entonces, nos están diciendo que en efecto la ministra divina está en ese proceso evolutivo y a través de los espíritus ayudantes de la mente nos va llevando desde la materia, literalmente la piedra, hasta que aparecen los seres humanos conscientes y es allí donde cuando ya acordémonos, los primeros seres son susceptibles a verse impregnados por la influencia de los 7 espíritus ayudantes de la mente, específicamente por los últimos 2, que son la adoración y la sabiduría. En ese momento ya se dice que es un planeta habitado y que existen seres humanos. Entonces, como les decía, creo que es muy claro estos 2 párrafos en la medida que nos hablan de la alianza de la ministra divina y de Micael en aras de la implantación de la vida y la evolución hasta llegar a esa influencia por los 7 espíritus ayudantes de la mente. Una pregunta, como le digo, a mí me gusta abrir, partir por pedacitos para poder entender el contexto global. La pregunta más elemental, están hablando el título, el ministerio del espíritu, y luego hablan de la ministra divina. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, ministerio y ministro? Pues si hablamos yo del diría que ministerio el en general, ministerio es como la función, pero quien representa esa función es la ministra. okay. Entonces, acordémonos que el Espíritu Santo es, realmente representa no solamente la naturaleza, el funcionamiento de la mente, sino que también representa, no sé si la palabra adecuada sea consorte, compañera, contraparte o co-creadora, digamos, ¿cierto? La Sí. parte co-creadora de Miguel, Sí. que evidentemente funcionan, como lo decíamos, en otras reuniones de este tipo. Acordémonos que cuando ellos se unen es donde viene el concepto absoluto, ¿cierto? Porque como que hacen, como que son complementarios, entonces hablamos de la infinidad y de la eternidad, pero cuando ellos actúan juntos, pues es donde están, donde son seres absolutos. Okay. Entonces creo que esa diferencia entre ministerio y ministra hace relación o hace referencia al funcionamiento, a la función y al personaje que la ejerce, Okay. creo yo. Sí, perfecto. Sí, creo que sí. Otra pregunta, Jairo. Cuando habla de que ella coopera con el Hijo en lo que es la formulación de la vida y luego en la creación de nuevas órdenes, ¿cómo se puede interpretar esos dos para personas que no conocemos del libro Urantia? Bueno, primero que todo, esto va mucho más allá de la diferenciación sexual como la conocemos nosotros, ¿cierto? Y si bien no podemos decir, como ellos mismos lo afirman, que los ángeles no tienen género, pero sí existe la complementariedad. Y creo que en aras de que nosotros entendamos más fácilmente, en muchas connotaciones le dan una connotación, en muchas partes del libro, perdón, le dan una connotación femenina al Espíritu, al Espíritu Santo o a la ministra divina. Y lo hacen, creo que no solamente para que nosotros entendamos, sino porque de una u otra manera debe reflejar eso, ¿sí? Como si fuera la familia perfecta. Recordemos, por ejemplo, yo saco mucho a relucir la imagen de la Santísima Trinidad que nos ha vendido la Iglesia Católica, donde Dios es un señor de barba que tiene el pie encima del planeta, Jesús es el Hijo, pero la parte femenina no la pintan como una mujer,
sino que la pintan como una paloma, ¿cierto? Pero realmente deberían de ser figurada como una mujer, porque en ese tiempo los artistas tenían ciertas limitaciones para pintar mujeres y decían que ahí provenía todo pues como las cosas terribles del mundo. Pero evidentemente ellos en muchas partes se refieren a la ministra divina como en femenino, ¿cierto? Y creo que de una u otra manera así debe ser, o sea, debe representar lo femenino, porque pues si el libro lo dice, ¿cómo vamos a decir nosotros lo Pero es que contrario? el femenino, podemos entenderlo, no es de la mujer, ¿verdad? Sino de las funciones o de la actividad que desempeña este rol en relación a la creación, en relación a la capacitación, en relación al acogimiento, en relación a todas las virtudes que A tiene. la complementariedad, Sí, claro. al positivo Yo creo negativo, que al están frío y al saliendo del calor. closet, porque ahí fue donde me comieron una... ¿Quién se le comió? Y a Jairo. ¿Y qué, Jairo? Que Jairo estaba saliendo del closet. Bueno, Yo Jairo, voy a- venga, un aspecto ya para no darle la palabra a las personas. Con este párrafo se podría entender de que hay una función de la ministra divina en todo lo que es la formulación y creación de seres, órdenes, actividades de creación. Y hay otra actividad de la ministra divina después del autotocamiento en relación a la progresión espiritual. ¿Se podría hablar así? Yo creo que sí, yo creo que vos tenés razón, pero mira que lo que yo les decía antes, acordémonos que en este planeta primero llegó el hijo autootorgador que el hijo magisterial. O sea, no creo que es que ahí finalice la función de ella, sino que debe cambiar, debe tomar otra dimensión distinta. Exactamente. Sí. Pero igual la progresión espiritual o progresión planetaria tendría otro sentido, otro aspecto después del autootorgamiento. Pues si mira nada más, viene desde atrás. Pues creo que viene desde atrás, pero por supuesto que el autootorgamiento es la otra dimensión, porque mira nada más el derramamiento del Espíritu de la verdad después del día de Pentecostés. Creería yo que estos son cosas que suceden es cuando viene el Hijo autootorgador, y eso cambia dramáticamente la evolución del planeta en la medida que ya llega ajustador, no para el que pide, sino para todos. Y evidentemente en los últimos 2000 años la evolución del planeta ha sido mucho mayor que en los anteriores 800.000 o no sé cuántos años, ¿cierto? O sea, creo que ese otorgamiento del Espíritu, la verdad que marca la venida del Hijo autootorgador, impulsa la evolución. Y por supuesto que era una connotación diferente, me imagino yo, pues estoy lucubrando. No, sí. O sea, yo también creería que el solo hecho de que haya venido, eso es una discusión para otro tema en una sala así como estas, es ¿qué se benefició Urantia con el autotorgamiento, séptimo autotorgamiento aquí? Es un espectáculo, es un privilegio, incluso es un modelo de planeta de progresión espiritual, progresión energética. Estoy hablando a título personal. Entonces, sí, es un privilegio tener en 10 millones de planetas que preciso venga acá y que hoy, en medio de esta cuarentena, no la que estamos viendo ahorita, sino en medio de por la rebelión, en fin, lo que fuera. Aislamiento. Eso nos genera más virtudes en desarrollo, progresión espiritual. Eso lo he hecho, porque nos permite ser más creativos, ser más recursivos, ser más amorosos, ser más reconocer el valor, o sea, mejor dicho, aplicar en 100% las inevitabilidades, que es la que realmente es lo que nos lleva a encontrar el espíritu de la verdad.
los frutos del espíritu, la cosa. Bueno, yo a este párrafo no le tengo más preguntas. Nubia tiene la mano levantada, quisiera preguntarte algo, decirle algo Nubia, a Jairo. que active el micrófono, Nubia. Se congeló. Bueno, es que Nubia aprende. ¿Alguien le gustaría preguntar, complementar a lo que hemos hablado hasta ahora con Jairo? Marcelino. Yo quiero preguntar. Doña Nubia, siga, tiene la palabra. Sigue, Nubia. Cada vez que va a preguntar se le congela el internet. Bueno. Mientras tanto, mientras Nubia se conecta. Marcelino. Gracias. Mientras que se conecta Nubia, entonces, sí, efectivamente, lo que comentó Jairo, muy apropiado. ¿Conectado? Muy apropiado. Adelante, Nubia, adelante. No sé si quiere. Sí. Adelante, Nubia, adelante. Ah, bueno, es que en lo que estábamos leyendo, buenas noches, Jairo, ¿cómo estás? Me encanta verte, no has vuelto por acá. En lo que estábamos leyendo, ahí dice que el espíritu, no sé, no me sale la pantalla, ¿fue que la quitaron? Estamos escuchando. Estamos escuchando. Bueno, en lo que estábamos leyendo, dice que el espíritu inicia la evolución de la materia inerte. Yo creo entender ahí, preguntaba Wilson, que la función del espíritu, ahí dice que el espíritu involucra la evolución. Yo siempre he sido una convencida que la mente es la que impulsa la evolución. Claramente los portadores de vida, en lo que se refiere a la vida, ellos ponen sus fórmulas, pero la mente es la que va impulsando esa evolución, los ayudantes de la mente. Para decir que sin mente no habría evolución, por lo menos de la materia inerte. Tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón, pero tienes que recordar que los espíritus ayudantes de la mente son función de la ministra divina. O sea, realmente, entonces, ella, además de co-crear, impulsa la evolución. Y sus dos ayudantes últimos y su Espíritu Santo, bueno, ya con el Espíritu de la verdad y lo demás, siguen ya la evolución espiritual, que ya es esa parte. La pregunta que yo iba a hacer, aclarado esto es, ¿la ministra tendrá algo que ver en la evolución también de la materia, o sea, de las galaxias y de todas esas cosas? Porque recuerde que la materia también está evolucionando y tiene que llegar a una vibración igual que el paraíso cuando alcancemos nosotros ya la luz y vida, ellos también, o por lo menos eso es lo que yo he entendido. Y me preguntaba si ella también tendría que ver con esa evolución. Bueno, pues yo creería que sí, porque es que la evolución de los planetas implica también la evolución del universo. La evolución de cada planeta individual implica el grano de arena para la evolución universal. Y claro, cuando todos lleguemos al estado de luz y vida, por supuesto que eso va a manifestar la evolución de esos planetas. Hay una parte muy bella del libro donde dice que el primer pensamiento de Dios es la tierra, el segundo pensamiento de Dios es el Hijo, o sea, el Espíritu, y el tercer pensamiento de Él es la forma en que esa arena y ese espíritu se entiendan, o sea, que haya esa comunicación, y es donde viene la tercera fuente y centro, de quien proviene la ministra divina, ¿cierto? Que es a lo que llamamos evolución. Es lo que le permite a la materia evolucionar, ¿cierto? O sea, no, Nubia, te estamos escuchando bien. Entonces yo creería que sí, que la evolución de cada esfera individual repercute en la evolución de todo el universo y que obviamente del desarrollo mental depende de la evolución, pero pues eso también es atribución del espíritu materno. Ahora sí, Marcelino. Gracias, muchas gracias.
Sí, efectivamente, algo adicional a lo que comentó nuestro hermano, que me parece bastante acertado lo que comentó, es que esa parte de la ministra o el ministerio, estimado Wilson, tiene que ver con el hecho de que la tercera persona de la deidad es la que acciona, es decir, el Padre piensa, proyecta, el Hijo proclama, da a conocer y el Espíritu actúa, por eso se llama el actor conjunto. Entonces, todas esas acciones pues tienen que ver con ese ministerio específico de la ministra, ¿no? Entonces, generalmente la ministra es acción en todo, en todos los aspectos, es acción y acciona pues dando esa primera forma de vida vegetal, igualmente todo lo demás. Y no olvidemos que en la parte de los reveladores expresan que tanto los hijos materiales, los Adanes y las Evas, los mixonitas y en los seres humanos, pues se llama la diferencia hombre y mujer, son sexuales. En cambio, entre querubines, sanobines, serafines y otros compañeros morontiales, etcétera, son positivo, negativo, entonces en energía, y es como una especie de complemento. Y en los niveles superiores, como en el caso de la ministra y el hijo creador, son complementos. No se podría hablar de sexualidad allí, son complemento energético de alto grado que indiscutiblemente van a producir todos estos niveles de creaciones y otras realidades. De manera pues que son complementarios, son complementos. Entonces, eso era lo que quería agregar, estimado Wilson, y gracias por la oportunidad. Bueno, gracias, Marcelino. ¿Alguien más quisiera preguntar, quisiera comentar, quisiera hacer alguna aclaración con relación al tema que estamos hablando de estos dos párrafos? Y yo sí tengo más preguntas. A mí me llamó un punto, pues, entre los diversos tópicos que toca, que son bellísimos ahí. Habla que la labor, cuando habla, primero habla de la ministra divina, después del espíritu que queda después del otorgamiento, después vuelve al espíritu que arranca desde cuando comienza la progresión, pero dice que la labor es principalmente efectuada por los 7 ayudantes. Quiere decir que hay más labores además de las de los 7 ayudantes. Pareciera que hay muchas más actividades que continúa haciendo. ¿Cuáles serían esas otras actividades? Es que estaba hablando, los ayudantes de la mente son para el reino humano, pero hay todo a nivel de, bueno, a nivel humano y animal, pero también todo el tema de energía, todo el tema de organización, no la organización política, sino la organización administrativa, la organización, todo eso, la acción de pedagogía, la acción del servicio de los serafines, o sea, hay montones de actividades por hacer. ¿Sí? Las administrativas, operativas. Todo eso tiene o sea, el espíritu. El embellecimiento también de todas las sedes. Exactamente, todo el tema de las artesanos, o sea, actividades quizás uno podría decir que infinitas. Sí, claro, y importante la espiritual, porque esa es la esencia. O sea, todo se hizo para ese crecimiento espiritual, para el trabajo mental. ¿Listo? Jairo, quisiera complementar algo con lo que estamos hablando. No, de acuerdo, no solamente, o sea, seguramente que la evolución no solamente depende de los espíritus ayudantes de la mente, sino de un sinnúmero de agencias reveladas y no reveladas, ¿no? Unas de las que nos han hablado y otras de las que ni siquiera nos han contado. Pero pues ahí nos dicen que claramente en su mayor parte pues recae sobre el funcionamiento de la mente, los espíritus ayudantes de la mente. Pero, por ejemplo, ¿cómo hablar de ellos sin hablar de los portadores de vida? Entonces, sí, definitivamente están involucrados otro tipo de seres, como les digo, que nos han revelado y que ni siquiera tenemos idea que existen. Ok, gracias, Jaime. ¿Alguien quisiera complementar, preguntar, decir algo con relación a lo que estamos hablando? Marlene. Jairo, está Pablo, luego Marlene, ¿sí? Pablo, Dale, Pablo. Gracias, buenas noches. No conocía a Jairo, un placer, Jairo, muy interesante toda la temática. Mucho y las gusto. experiencias, encantado.
Quería Gracias. comentar sobre lo que comentó Armando, de progresivamente los espíritus ayudantes de la mente van ejerciendo una influencia en nosotros, ¿verdad? Pero nos dicen los reveladores que una vez que una persona llega al tercer círculo y se enfila, digamos, hacia el primero, esta influencia de los ayudantes empieza a disminuir. Entonces, es a esa la parte a la que se refieren allí. Principalmente están activos los ayudantes de la mente, pero una vez que una persona llega a ese tercer círculo, empiezan esas influencias a disminuir porque son más conectadas hacia el área material y empiezan a influir más en esa persona las influencias en el área morontial, que en este caso podemos decir que hay mayor influencia del Espíritu Santo, mayor influencia del Espíritu de la Verdad y evidentemente mayor influencia del ajustador porque la persona se está acercando frente a frente, digamos, a esa realidad ¿no? de comunicación con el Padre. Era eso solo lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Pablo. Marlene, ¿querías decir algo? No, bueno. Yo tengo una pregunta, la pregunta del niño chiquito. Nos hablan de que, voy a colocar la presentación, nos hablan de que primero arrancó por un mundo inerte, después por un mundo vegetal, y luego por un mundo animal, y luego por el reino humano. ¿Cuál es el propósito de arrancar primero por el reino inerte? Y después por el del vegetal, y después por el animal, y por el animal? ¿Por qué no armó todo a tiempo? Armó todo, aquí están todos listos. ¿Por qué fue primero uno y después de millones de años arrancó el segundo y después de otros millones de años arrancó el tercero? ¿Por qué no los puso a todo a tiempo ya? ¿Qué se debe? Yo creo, Wilson, que se necesita la evolución. Acordémonos que Dios no tiene necesidad de crearnos a nosotros, pero crea unos seres a partir directamente de la tierra para que se conviertan como Él. Y eso implica una larga carrera de evolución y si bien nos hubieran podido hacer todo de manera simultánea, miremos, por ejemplo, ustedes se han puesto a detener en la similitud que existe entre la hemoglobina y la clorofila, que claramente denota una cadena evolutiva y una consecuencia lógica y nos dice que la única diferencia es que la clorofila tiene una molécula de magnesio y que la hemoglobina tiene una molécula de hierro. Pero miremos, por ejemplo, que las plantas también tienen sistema nervioso, que las plantas también producen serotonina, que las plantas producen neurotransmisores como produce nuestro cerebro. Entonces, creo que de verdad existe un propósito en esa magnificencia evolutiva o en ese orden evolutivo. No solamente que nos permite entender que tenemos una conexión con los otros animales y con las plantas y que realmente somos un ser viviente como todo el planeta, sino además que nos permite, nos invita a pensar en la humildad y a reconocer que a pesar de que somos seres racionales, aunque somos los más irracionales del planeta, pero que esa racionalidad viene, como también lo dice el libro ignorante en alguna parte, porque nosotros somos los enanitos parados en los hombros de los gigantes. Entonces, aunándolo, por ejemplo, a la envidia, por así decirlo, que tenía Lucifer siendo un ser Lanonandé que ya ha sido creado perfectamente para administrar y que tanta energía que gastan en nosotros hasta convertirnos en seres aptos para administrar cuando ya estaban ellos, pero creo que detrás de eso radica la sabiduría de la experiencia. Uno definitivamente, como hablamos ahorita, no piensa lo mismo cuando tiene 25, cuando tiene 35, a cuando cumplió 45, 55. O sea, y también en otra parte del libro nos dicen que el tiempo no es la sucesión lineal de eventos, sino que más bien es en espiral y en ascenso. Y uno cuando mira por ciclos se da cuenta que realmente es distinto al ser que era hace 7, 14, 21 o 35 años atrás. Pero Entonces, se está colocando un ejemplo que me llama la atención y es porque es que de ahí parte el principio del proceso. Clorofila, hemoglobina. ¿Cómo así que hay una relación entre los dos? O sea, no la clorofila como tal, no la hemoglobina como tal, sino el proceso que hace la clorofila. Sí, la célula. El proceso que hace la hemoglobina. Entonces,
yo me imagino ese ingeniero cósmico, genético, allá todo loco, armando primero todas esas vainas minerales, puros minerales, y luego de ahí sacar un vegetal, a ver cómo es la vaina. El proceso. Y que sean complementarios. Sí. Por ejemplo, si yo me imagino el mineral que tiene electrones, neutrones, todas esas vainas, que tiene electromagnetismo, que tiene un proceso de radiación, tiene un proceso de compactación, lo que fuera. ¿Cómo sacan de ahí el reino vegetal? ¿Cómo hacen ese paso? Porque si es una experiencia de un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en reproducción, el reino vegetal, hay un primer ensayo o hay un primer principio de reproducción, que es los pétalos, los estambres, el polen y todas las vainas, y crean una vida. Ese mismo principio se da para el reino animal, el óvulo, el espermatozoide, y crea una vida. ¿Sí? En el humano está un simio y con todas sus características, pero luego crea una vida humana. ¿Sí? O sea, son los procesos que se dan. Entonces, podría yo entender que en cada reino no se ensayan, se implantan procesos para que el nuevo reino ya venga con esa adaptación y continúe con una mejor evolución. ¿Será así? ¿Qué opina Marcelino? Don Andy, qué rico tenerlo por acá, señor Andy Rodríguez. Wilson, Bueno. yo pienso que lo que estás hablando tiene que ver, porque yo me he preguntado, ¿por qué se necesita que Adán y Eva vengan a elevar el techo espiritual? La evolución, ¿por qué de lo que ellos tenían en sus vehículos de alta gama no lo pusieron a evolucionar y nos lo dieron de una vez y no necesitamos? No llega enchufado con toda esa... Con todas las mejoras, con todas las mejoras de una vez. De pronto eso es lo que tú acabas de decir, de pronto esa evolución que venía no estaba apta para recibir de eso que le pusieron a esos cuerpos que no son evolutivos, sino que los hicieron ya de una vez con lo que les implantaron para recepción espiritual. Y este que venía evolucionando de allá de la materia inerte y todo eso, y de la clorofila, pues la verdad, ahí no había cómo enchufarles, pues eso es que, tenemos una pregunta tenemos una pregunta o un aporte por fin de Andrés Rodríguez. Buenas noches. Un complemento acá. Bueno. Buenas noches, Jairo, Wilson, Jota y todos. ¿Cómo les va? Bien, todo bien, bacán. Gracias por estar acá. Súper, Andrés, qué bueno verte vos, hombre. Igualmente. No, pues Wilson puso un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Pues la evolución siempre va de lo simple a lo complejo, ¿no? Y los modelos, para mí el mejor modelo que había cosmológico antes de Urantia era el del sacerdote católico Pierre Teilhard de Chardin, y también pues iba de sistemas sencillos a sistemas complejos, hasta que hablaba de, no me acuerdo bien el término que usaba, pero cuando uno ya se encontraba con el Cristo cósmico. Pero digamos ahorita con esta pandemia, pues creo que todos hemos tenido unos brochazos de dónde se inicia la vida. El libro Urantia dice que por más que avance la ciencia y por más que avancen los científicos, nunca vamos a poder entender ni vamos a poder insuflarle vida a la materia inerte. Entonces ahí nos vamos a desgastar. Los científicos ahorita se creen la mamacita de Dios, pero el virus les está demostrando que están muy lejos de serlo. Entonces, el debate ahorita se planteó con el virus porque volvió otra vez el debate antiguo: ¿el virus es vivo, es un ser vivo o no es un ser vivo? El virus tiene unas cadenas tiene unas proteínas, pero no es capaz él solo de multiplicarse. Necesita un ser vivo, que puede ser una célula puede ser una bacteria, puede ser una célula de un animal, puede ser una célula de un ser humano. Entonces volvió otra vez un debate interesante si el virus es o sea, el virus está en el límite de lo inerte y de lo vivo.
Y pues cuidado con eso de acelerar y por qué no vino todo al tiempo, porque esas eran las ideas que tenía Lucifer. Y... No, yo no soy Lucifer. Soy aquí como el niño preguntón, ¿por qué no? Tiene Tanto un Lucifer, parecido. este man, ¿no sabe qué? Yo lo puedo sacar de la sala. Pues. Tiene un parecido. Yo quisiera agregarle a Wilson, Wilson. cuando la vez pasada que hablamos de la inteligencia de la naturaleza y la inteligencia de los árboles, cuando yo estuve estudiando eso, me encontré con el libro de Urantia, que dice en alguna parte, acá lo encontré, que dice que en el planeta se están produciendo y demostrando modificaciones de la vida que son útiles para toda la creación en lo venidero. Entonces es un campo también, por eso habla en alguna Esa ocasión palabra es buena, de lo venidero. Sí. En lo venidero. Entonces todos esos ejercicios de vida, toda esa experimentación de lo material a lo vegetal, tiene un propósito creador y de multiplicar la experiencia de la vida. Entonces dice que la evolución de la vida es una técnica progresiva, diferencial y variable. Nunca es ni fortuita ni incontrolada. Y hay un punto donde habla del milagro de la creación, que dice que hay una dotación original de adaptación. Y dice textualmente, este es el 737.2, en toda célula viviente vegetal o animal, en todo organismo viviente, material o espiritual, existe el anhelo insaciable por la consecución de un grado constante de perfección, en ajuste al medio ambiental, en adaptación del organismo y en la realización cada vez mayor de la vida. Entonces ahí hay un modelo bellísimo que arranca en todo ese desarrollo y que es como una especie de vivero cósmico. Quizá por eso no se hacía el tiempo. Pero entonces la pregunta es, ¿y ahí cómo caen esos primeros ajustadores, esos primeros ayudantes de la mente? Si es en el reino animal. Sí ves lo que está diciendo de progresión, está diciendo de progresión. Podría estar en el reino vegetal también. Podría Sí, estar. Porque lo que ha demostrado la neurobiología vegetal es que hay inteligencia. No igual, es una inteligencia exoesquelética. Y no nivel tiene de cerebro. Cuando el árbol piensa todo, desde las hojas hasta la raíz. Y el árbol encuentra soluciones. Y se adapta. Y el árbol, no olvidemos que el árbol más antiguo que está sobre el planeta Tierra tiene 9.500 años. ¿Cómo ha podido vivir 9.500 años un ser vivo? ¿Cómo se ha adaptado a los cambios climáticos? Porque ha aprendido a adaptarse. Ahí hay un nivel de inteligencia subyacente distinta a la nuestra. Y esa es la magia de la evolución y de esta creación. Y ese es el ministerio del espíritu. Prestar ese servicio para que esa progresión que usted acabó de mencionar, esa progresión de toda la materia y luego de la mente, entonces, para que se dé finalmente todo, llegue aquí arriba, lo que es el progreso del alma, a través de todas estas experiencias, a través de todas estas vivencias, a través de lo material, a través de lo experiencial con lo físico. Marcelino, la palabra y luego Isabel. Sí, efectivamente, Wilson, esa pregunta es muy interesante y pienso yo que tiene mucha relación con los tres grandes niveles de la realidad universal. Recordemos que la existencia de seres y de cosas tienen que ver con la experiencia del yo soy, es decir, el yo soy experiencial, que se autodistribuye en las tres deidades y que esa realización o autorrealización o actualización de esas tres deidades se da en estos grandes tres niveles de la realidad universal: el nivel finito, el nivel absónito y el nivel absoluto. Entonces, en el nivel finito tiene que ver el tiempo y el espacio, la experiencia donde hay necesidad de un tiempo o una limitación de un tiempo y de un espacio. Y en este caso, en forma extrema, los que estamos más limitados en cuanto al tiempo y al espacio, pues somos los humanos. ¿Y por qué los humanos? Por esta técnica a través de la cual ellos han sido creados. Un Lalonandek, por ejemplo, como Lucifer, es mucho menos limitado en tiempo y en espacio, porque tiene una conexión con una creación directa. En cambio, en el caso nuestro, que es una técnica por evolución, donde hay los millones y millones de años de un sol, luego millones y millones de años de un planeta,
Y luego todo este enorme proceso a partir precisamente de la siembra de vida que constituyó un proceso de 549 millones de años desde la primera forma de vida vegetal hasta Andoni Fonta, 549 millones de años. De manera que es un proceso que tiene que ver como un reto a las deidades, un extremo reto de autorrealizarse en esta experiencia de tiempo y en esta experiencia de espacio altamente limitada, como en el caso del humano. Pero Con Marcelino, respecto a lo que comentaba Armando, dígame, hermano. ¿de ahí cómo va la ministra Dina? Óyeme, acuérdese que la ministra divina, no olvidemos que la ministra divina está identificada con ese tiempo y con ese espacio. No olvidemos que la ministra divina no es independiente del tiempo y no es independiente del tiempo. Sí es independiente del espacio en cuanto está, pero ella respeta el tiempo y específicamente la ministra divina respeta todo ese tiempo de la formación de la materia hasta que viene todo el proceso del plasma germen que preparan los portadores de vida hasta que actúa en forma directa. Y no olvidemos que una vez que el espíritu ayudante número 7, no olvidemos eso, una vez que el espíritu ayudante número 7, el de sabiduría, hace posible la primera decisión moral en un niño llamado Wilson, por ejemplo, a partir de ese instante en que Wilson tenía 4 años, 9 meses, entonces comienzan a actuar dos fuerzas en Wilson, que es una, los espíritus ayudantes de la mente, y la otra, la ministra divina en forma directa. Óyeme bien, entonces es una actuación independiente pero unificada. Los espíritus ayudantes conjuntamente con la ministra divina. Y con respecto a lo que comentó Armando, referente a la mente de los vegetales, no olvidemos que la mente de los vegetales, que son seres no enseñables, según lo que dicen los reveladores, está asistida por los controladores del poder universal. Y los animales son asistidos por los espíritus ayudantes de la mente. Pero la mente de los vegetales son asistidos por los controladores del poder universal. Gracias, hermano. No, usted no salió. Bueno, vamos con Isabel, la intervención y conclusión con Jairo, cierre. Entonces, por favor, Isabel. Hace tanto que pedí la palabra que ya han hablado todos. Y ya le dijimos todo lo que iba a decir. No, es que ustedes leen un párrafo y se dan toda la vuelta por el libro y no concretan lo del párrafo. Entonces, bueno, entonces ayúdenos a concluir el párrafo. Esa es la idea. No, es que no está, ya se me olvidó. Si quieres lo leemos de nuevo. A poner de pronto si lo vuelven a compartir. Se le tiene, aquí está. Ayúdenos a concluir el párrafo. La vez pasada teníamos la misma discusión de que cuando dice que empieza, en los mundos habitados el espíritu comienza el trabajo de progresión evolucionaria, empezando con la materia inerte de los reinos. Es así como desde los simples materiales que nosotros llamamos que la piedra, metales. Sí. Gracias a ese trabajo de los controladores físicos, que son los que aportan ese primera labor, cuando aparece la mente, empiezan ya a funcionar los espíritus ayudantes de la mente, porque dice, empiezan con el material inerte de los reinos, dotando primero vida vegetal, luego los organismos animales, más tarde las primeras órdenes de existencia humana, y cada sucesiva concesión contribuye al desenvolvimiento adicional de potencial evolucionario de vida en el planeta. Y esta labor del espíritu es principalmente efectuada a través de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Cuando ellos actúan y nos conectan ya directamente con el Espíritu Santo, que es la ministra divina, ellos siguen trabajando en nuestra mente mecánica. Pero la ministra divina empieza a trabajar ya con los 2 últimos, adoración y sabiduría, para la realización y creación del alma a través del trabajo conjunto que recibe la mente del ajustador del pensamiento. Esa era la diferencia que tú preguntabas, que por qué, qué pasaba pues después de que
de que logra el individuo, la criatura, la conexión con el sexto y el séptimo, pues simplemente esa mente se eleva, se empieza a suprematizar para dar origen al alma, que es la que en realidad logra la inmortalidad, ¿no? Si así lo logra la criatura. Y arriba en el párrafo anterior, por ejemplo, dice: la ministra divina coopera con el Hijo Creador en la formulación de vida y la creación de nuevas órdenes de seres hasta la época del séptimo autootorgamiento. Y posteriormente, o sea, sigue trabajando con ello. Y después de su elevación a la soberanía plena del universo, continúa, y aún hoy lo hace, colaborando con él y en el espíritu otorgado del Hijo en ulterior trabajo del Ministerio Mundial y Progresión Planetaria. Recordemos que el espacio demarcado de Nevadón lo hace es ella con su misma presencia. Por eso es que ella puede trascender el espacio en cualquier instante. Solo puede trascender el tiempo en unidad con el Hijo Creador. María, por favor. Pero no significa que después del séptimo autootorgamiento, que es cuando ocurre eso de la soberanía plena, ella no continúa haciendo la labor de seguir creando lo que sea necesario crear para la verdadera administración de todo Nevadón. Porque ya hoy mismo, por ejemplo, sigue creando, si fuera necesario, serafinas. Y otros seres que se necesiten. Isabel, una pregunta y luego, si quiere, para que la complemente o la cierre Jaime. Nuestro cuerpo físico es del reino mineral. Todo el cuerpo físico es del reino mineral. ¿Cierto? Es evolución del reino mineral que luego evolucionó al vegetal. Pero mire la saliva. La clorofila. Mire la saliva, ¿qué es la saliva? Sal. ¿Ves? Y el sudor. Y el sudor. Mira una gota de sangre, ¿qué es el reino mineral? El ojo, pura refracción, puro materia, o sea, es del reino mineral. ¿O no? Cierto. Es que si tú evolucionas desde allí, si nosotros somos el resultado de la evolución de ese inerte que evolucionó en vegetal y luego en animal, y que posteriormente pienso yo que la mayor perfección del animal es dar origen al ser humano, pues traemos un poquito de todo. Así como hoy día tú sabes que las miles de millones de religiones que hay en el mundo arrastran religión primitiva, religión pagana y religión revelada. Arrastramos de esa evolución de la materia, arrastramos cosas, obviamente. Sí, lógico, esa evolución todo, sí, incluso la misma materia, el mismo cuerpo físico, nosotros veníamos de Andoni Fonta, donde estábamos llenos de pelos, y con el tiempo fue evolucionando hasta que ya no tenemos pelos, ¿sí? Bueno, sí tenemos pelos más chiquitos. Pero es gracias a esa dotación mental que nos da el Espíritu Infinito a través de la ministra divina, que esa simple materia que somos, podemos trascender, yo diría, y si está aquí Tamila me pega, podíamos eventuar de la simple materia a un espíritu, porque a eso es que tiende el alma. Después de 570 procesos en la amorosia, pero lo logra, si lo logra, corona Miguel de Nevadón como espíritu de primer nivel y además te acompaña hasta que logre la perfección. Bueno, Jairo, ¿qué opina? Ya para cerrar y el mensaje, por favor, de cierre de esta sesión. Bueno, quisiera simplemente traer a colación unas palabras que nos acaba de hacer Marcelino. Él nos invita a pensar que las plantas también tienen mente, pero yo me voy más atrás. Las bacterias también. Y por eso es que acordémonos lo que alguien también hablaba ahí, y para hacer alusión a Isabel, que damos repaso por todo el libro, pero en alguna parte nos dicen que los virus son mensajeros de las bacterias, ¿sí? Y las bacterias tienen la posibilidad de producir plásmidos que generan que la siguiente generación de bacterias sean resistentes a los antibióticos que hoy les atacan. Eso denota también, por lo menos, el primer espíritu ayudante de la mente, que es la intuición, en función de la sobrevida de las bacterias,
Eso por un lado. Pero por otro lado, quiero aprovechar pues la intervención que tuve hoy, agradecerles pues que para mí es un honor hablar en este espacio, pero también quiero llamarles la atención en la medida que cada uno de nosotros puede actualizar al Ser Supremo. No necesitamos ser presidentes de la República, no necesitamos ser los superinvestigadores contra el COVID, los generadores de vacunas, sino las personas común y corriente que cada uno de nosotros somos. Todos los días tenemos la oportunidad de servir de alguna manera a otra persona, de tener empatía y compasión por otra persona y sobre todo de traer a colación los valores divinos de la verdad, la belleza y la bondad, que es la forma como se puede actualizar Dios. No me canso de repetir que si bien uno a veces no sabe dónde está la verdad, por muy espíritu de la verdad que haya, o no sabe dónde está la belleza, por muy Espíritu Santo que exista, siempre sabe dónde está la bondad, porque la ayuda de Dios es de adentro hacia afuera, a diferencia del Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo, que es de afuera hacia adentro. Nosotros siempre sabemos dónde está la mayor carga de bondad en cualquier acto, con cualquier persona y en cualquier situación. Entonces la invitación, muy chévere que sigamos estudiando el libro, que continuemos con nuestros grupos de estudio, pues la invitación es que no desaprovechemos las oportunidades que tenemos día a día para actualizar al Ser Supremo desde el oficio que cada uno de nosotros tiene, compañeros. Y así es, así, a eso venimos, a actualizarnos, a llenar ese alma de comprensión, de amor. Jairito, acuérdate que la bacteria apareció, como dicen los reveladores, insólitamente. O sea que evolucionó también, de esa misma evolución de la que estábamos hablando, que pasó por todos los tiempos. La bacteria evolucionó y los hongos también, pero después involucionaron y se quedaron estancados, porque han de haberse convertido en otro reino, así como el animal o el vegetal. ¿Quién sabe? Y los protozoarios, esos fueron otros que involucionaron. Pero fue la base para otro reino o para otra especie. Se nos terminó el tiempo, Wilson. Ya se justo me cansó de cortarnos acá. ¿Cuál es el próximo invitado de la semana que? Pero espere, terminado. ¿Usted está de acuerdo? No, porque es que hay que respetar el tiempo de las personas. Pero ¿usted de acuerdo que queremos 2 minuticos más para cerrar las palabras de Jairo? Ok. Ya, don Jotica, yo estoy de acuerdo con usted. Que ponerle orden acá, si no terminamos. Aquí nos quedamos toda la noche, sí. Bueno, no, pues me alegra de verdad que Jairo nos haya dado estas palabras de cierre. La esencia realmente de todo esto que hemos hablado es para eso, para ese desarrollo personal espiritual, adquirir estos frutos del espíritu. Eso lo logramos a través de nuestra experiencia, y la experiencia lo logramos a través del cuerpo, a través de las vivencias, a través de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Nos lo dio la creación en forma perfecta, en forma divina, para que tengamos experiencias con el cual aprendemos, con el cual evolucionamos. Bueno, de verdad que muy chévere que ustedes nos hayan acompañado. Gracias, Jairo, por la intervención. Nos veremos dentro de 8 días. Tendremos una magnífica mujer, Yolanda Silva, de Chile. Sí, yo espero que a esta hora, si ella estuviera aquí, serían casi las 12 de la noche. Vamos a ver cómo nos acompaña. Y luego tendremos a Guillermo Sáenz, de Costa Rica. Entonces, 2 grandes personajes también que tienen mucho que contarnos, nos tienen mucho que inspirarnos con todo lo que han hecho. A todos, muchas gracias, muy amables por su tiempo, por su participación, y que este es un canal abierto para todos ustedes. Jairo, de verdad que muchas gracias por este ejemplo de vida y de inspiración. Muchas gracias. Bueno. Gracias y que nos bendiga a todos. Jairo, muchas gracias. Bueno, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Un saludo para bendiciones. Igualmente. Chao, buenas noches. Chao, Marlene. Chao, Lucifer chiquito. Ay, Lucifer chiquito. Eso es venganza, eso es bullying. Casi nada, no se metió con Lucifer, que le quito la grabación.